Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell, estar donde estés. Getafe despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para contar, para analizar y para charlar con vosotros sobre todo lo que pasa y todo lo que sucede en nuestro municipio, que como siempre sabéis, como siempre os decimos, son muchas las cuestiones que cada día son noticia en un municipio como Getafe. Como siempre hacemos y como ya sabéis, tenéis a vuestra disposición las líneas de teléfono. Hoy sí, 91 764 7491, 91 764 7491, si lo que deseas es participar en directo con tu comentario, llamando y bueno, participando con nosotros en cualquiera de los asuntos que vamos a tratar a continuación en la tertulia. Si por lo que sea no puedes llamarnos, nos prefieres dejar un mensaje, una nota de voz, pues ahí tienes nuestro WhatsApp, 628 270526, 628-270526 y bueno, con ello podremos conocer cuál es tu opinión sobre cualquiera de los asuntos o que tú nos propongas alguna de las cuestiones que desees plantear, siempre relacionadas con nuestro municipio, siempre relacionadas con Getafe y bueno, pues aquí estamos abiertos a vuestra participación y deseosos de escuchar vuestra voz. Hoy abriremos la tertulia de los jueves con esa noticia, ese comunicado que daba ayer el ayuntamiento, donde el Ministerio de Fomento, por fin ha repuesto las pantallas acústicas de la M50, que como muchos vecinos habéis visto, estaban destrozadas y había quejas continuas de los vecinos que viven en la zona del Arroyo Culebro por el tráfico que genera, una vía como es la M50. Ese será el primer tema que nos pondremos a analizar en la tertulia y nada, os dejamos como siempre esa cuña donde podéis saber cómo participar en el resto de redes sociales. Como siempre intento recordar que tenemos ese grupo en ese canal de Telegram que también está, donde podéis participar, donde podéis seguir toda la actividad de Getafe Radio, donde os contamos todo lo que estamos haciendo cada día aquí en vuestra radio online. Os dejamos con la cuña de las redes sociales y nada, en unos segundos estamos otra vez aquí con vosotros y arrancamos la tertulia. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91-764-7491 y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos haciendo nuestra pequeña tertulia aquí ya entre nosotros. Para arrancar, me acompañan hoy en el estudio como cada jueves Eugenio Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días. Eloy Galván, muy buenos días. Buenos días. Creo que tenemos todavía, hoy hemos tenido un problema con nuestro compañero Luis Muela, no lo habíamos dicho, el cambio de horario, ha sido mea culpa y hoy tenía una cita que no podía eludir y no podía acompañarnos y nuestro otro tertuliano, Jesús Béjar, no podía venir, nos avisó de que viene hoy, regresaba hoy de vacaciones,
pero bueno, por horario no le daba tiempo a llegar hoy. Contaremos con ellos ya la semana que viene aquí en los micrófonos de Getafe Radio, Getafe Despierta, para analizar la tertulia. Bueno, pues decía yo, por fin el Ministerio de Fomento, se dedica, esto es un compromiso que adquirió la demarcación de carreteras, según informan Noticias para Municipios, en octubre del 2015, y se contempló que estas nuevas pantallas cuenten con un sistema antirrobo para evitar que se vuelvan a repetir las sustracciones. El Ministerio de Fomento ha repuesto estas pantallas, y porque parte de esta pantalla también fue derribada por un vendaval en enero de 2014, por lo que el Ayuntamiento pidió hace 2 años su reparación entre los puntos kilométricos 51 y 53, ya que los vecinos de los bloques de viviendas, recordemos que en la zona de Río Culebro pues hay una parte que son bloques de vivienda y otra parte que son viviendas unifamiliares, se quejaban. Frente a la parte de ruida eran los más perjudicados por los niveles de ruidos de una vía que son muy altos, de este tipo de vía que son muy altos en esta zona, y sufren un aumento considerable de contaminación acústica. Según ha informado este miércoles el Partido Socialista de Getafe, después de las reuniones que mantuvieron la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el concejal de Sostenibilidad, Jorge Rodríguez, con la demarcación de carretera de Madrid del Ministerio de Fomento, ya se han repuesto estas pantallas acústicas que estaban inutilizadas. Pues esta era un poco la cuestión. Además han recordado desde el PSOE que han venido reclamando una solución a este problema también cuando estaban en la oposición, pero no ha sido hasta que ha llegado un nuevo gobierno socialista en Getafe que se han tomado las medidas oportunas. Asimismo, los socialistas continúan exigiendo la ampliación de estas barreras acústicas en el barrio del sector 3, desde la avenida Libertad hasta la calle Islas del Canal, ya que revertían el beneficio y descanso de los vecinos. Y al respecto, el concejal de Sostenibilidad, Jorge Rodríguez, ha asegurado que los vecinos y vecinas de otros barrios de Getafe llevan décadas quejándose de las molestias de autovías nacionales como la A42. Por ello, seguirán luchando para que atiendan todas las reclamaciones, exigiendo al Ministerio de Fomento que se instalen de inmediato las barreras acústicas del barrio de la Lóndiga, desde la conocida como Rotonda del Toro hasta el acceso del Hospital de Getafe, ya que se trata de una demanda histórica de los vecinos, que si bien se atendió positivamente en la última reunión de la alcaldesa y el concejal, aún no tiene fecha de ejecución por parte del Ministerio. Bueno, esta cuestión de las barreras acústicas, en las cuales, pues en Getafe tenemos, varios puntos, en algunos donde se demanda, como bien informaba la noticia, y en otros sitios donde, parece que se están colocando. ¿Qué os parece todo este asunto, Eloy? Sí, en el caso, por ejemplo, de la M42, por ejemplo, sucede que hace 30 años la carretera de Madrid a Toledo era una carretera que tenía 2 vías, una para cada sentido, y sin embargo hoy es una autovía con un tráfico terrible. Solo para que nos hagamos una idea, la gente que trabajaba en John Deere, por ejemplo, era capaz y estaba permitido salir y en lugar de girar a la derecha obligatoriamente, como ocurre hoy, podía girar a la izquierda tranquilamente. Eso para que nos hagamos idea de la poca densidad de vehículos que había en aquel entonces. Estamos hablando de hace 30 años, por ejemplo, cuando surgen los barrios del sector 3. Hace aproximadamente 31 años, 32, inauguraron las distintas casas en aquella zona y empezó la gente a vivir. Pero hoy día, lógicamente, el tráfico es tan intenso que las pantallas acústicas que había, que se quedaron reducidas, porque estábamos hablando entonces de que aquellas pantallas eran de tierra, eran pequeños montes de tierra que se acumularon a los lados de la carretera, quedaron reducidas cuando se amplió la carretera a autovía. Y hoy día, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo en verano, el ruido se hace bastante fuerte si no se instalan unas pantallas acústicas, y la gente que vive más cerca de la carretera, tanto del lado de la Lóndiga como del lado del sector 3, está sufriendo en muchos casos un ruido excesivo, especialmente en verano, que duerme la gente, como decía, con las ventanas abiertas. A lo mejor no queda más remedio que esa ampliación haya que limitar el ruido con algún tipo de pantallas adicionales, que es lo que estamos comentando que se va a hacer en la M50. Joder, ¿qué te parece? Hombre, es bueno que es eso, pero es que siempre estamos como... Digo yo, con la cuestión de que siempre yo creo que fundamental de estas cosas es el mantenimiento. Será por tema que a lo mejor pongan berradas o cosas de estas que se cojan y se destrocen las pantallas, pero yo creo que también el Ministerio de Fomento tenía que tener su mantenimiento en
en sus autopistas y en sus carreteras. ¿A qué lo hacen? Pero solamente empiezan con la bolsita marina para coger el papel. Pero no veo relativamente, por ejemplo, aquí en el tema de la Lóndiga, es una carretera que, como ha dicho Eloy, de mucho tránsito, relativamente. Porque da la casualidad y cada día más tránsito, porque los jóvenes de los pueblos de la zona sur se van yendo a Castilla-La Mancha a vivir, porque económicamente la vivienda es más barata, pues cada vez se tiene que venir a trabajar a Madrid, pues más todavía. Entonces yo creo que es interesante en la acústica. El otro día he hecho un viajecito por Cataluña y me quedé sorprendido en Barcelona, en el estado de la Diagonal, que había el tema de unas vallas de sonido que tenían una especie de unos espejos. Y yo preguntando y le preguntaría, ¿y eso qué es? Y después eso es para quitar los ruidos y los antirruidos de la Gerard en el centro de Barcelona, parcialmente. Y estaba bien. Yo creo que si estas no transmiten lo suficiente ruido, pues habrá que ir a otro método a ver lo que hace falta, porque los vecinos no pueden sufrir los ruidos de los coches directamente. Y volviendo a la 42, como algún edil político que gobernó Getafe, pues que decía que soñaban por enterrar la vía de A42. Entonces hay que ir pensando y relativamente de volver otra vez a soñar que la A42 se vuelva otra vez relativamente a enterrar, porque es imposible por la ciudad el ruido que transmite eso. Bueno, pues ahí queda vuestra opinión, ahí queda la cuestión, yo creo, de esas barreras acústicas. Creo que es una buena noticia que se solucione. Es curioso porque dice la noticia que habían robado directamente los paneles. No tiene que ser sencillo. Y me parece curioso eso de implementar un sistema antirrobo a esos paneles. No sé cuál será el sistema, pues hoy en día hay tantos adelantos que cualquier cosa, pero es curioso que hasta esas cosas que están en medio de una autovía, donde no puede ser sencillo, donde tiene que ser visible la cuestión de que se pueda, robar este tipo de cuestiones, ha sido curioso. Y yo creo que, la otra demanda, yo recuerdo, en función de esa petición que decía el Partido Socialista, que es verdad que se lleva haciendo de hace tiempo, de esas barreras acústicas en la carretera de Toledo, sobre todo en la zona del barrio de la Lóndiga, aunque también en la parte, como bien dicen ellos, en el otro lado, en la Avenida Libertad, la parte del sector 3, también, como bien decía Eloy, ahí están esos montículos de tierra, los caballones. Evidentemente, cuando se habla de caballones, al final hemos ido aprendiendo gracias a los desarrollos urbanísticos de Getafe, pero claro, cuando uno compara, y claro, va en función del volumen de la carretera, como bien explicaba Eloy, lo que todavía existe, porque en parte existe ese montículo de tierra en la parte del sector 3. Claro, si uno compara ese caballón con el del Bercial, que es la parte, digamos, más moderna, pues claro, la diferencia de altura, de profundidad, incluso se ha plantado arbolado, con lo cual todo eso ayuda a restringir el sonido. Las dimensiones de una cuestión y otra, creo que demuestra muy bien cómo era la carretera cuando se hizo el sector 3 y cómo era la carretera cuando se hizo el barrio del Bercial. Es decir, el crecimiento impresionante de esa carretera, que además tenemos que recordar siempre a los oyentes que no cumple con las medidas establecidas para tener 3 carriles. Es decir, es una carretera que tiene 3 carriles, pero que son ilegales, por llamarle, o alegales, vamos a dejarlo así, porque ilegales, imagino que como el gobierno puede hacer lo que le dé la gana, pues valdrán como carriles, pero no cumplen las medidas, van 3 coches justitos. Y claro, está la parte de los vecinos de la Lóndiga, donde allí no había nada, ya directamente, y donde, todos sabemos, y creo que alguna vez hemos oído, esa cuestión que planteaba hace tiempo el Ministerio de Fomento. Yo recuerdo que hubo este debate, porque es cierto, como bien apunta el Partido Socialista, lo llevaron a pleno en la legislatura pasada, y en aquel pleno la respuesta, en este caso del Partido Popular o del Ministerio de Fomento, no del Partido Popular de Getafe, sino del Ministerio de Fomento, fue que ya que iban a hacerlo por en las pantallas, las tenían que hacer de aquí a Parla. Pues hombre, de aquí a Parla, no sé, imagino que también habrá industrias, vecinos en Parla que también lo necesiten, pero me da igual, que me da lo mismo, me explico. Es decir, si las tienes que poner, las tienes que poner. Si tú consideras que las tienes que poner aquí a Parla, lo que no puedes esperar es que haya dinero para ponerlas de aquí, porque después de Parla vendrá Toledo, luego Torrejón de la Calzada y un poco más acabar en Ciudad Real poniendo las pantallas acústicas. Entonces, claro, nunca va a haber dinero si le seguimos poniendo kilómetros, pues vamos a empezar por algún sitio. Sabéis que hubo polémica, lo comentábamos antes fuera de micrófono, con las pantallas acústicas que se pusieron en la zona nueva de la zona del Rosón. Ahí también hubo una polémica, porque sabéis que quedaban algunas industrias, además llegaron a ir a pleno estas industrias, había algunos industrias, comercios, que existen todavía, que quedaban ahí y no querían que les pusieran delante las pantallas acústicas porque les restaba visibilidad como negocios en la carretera de Toledo. Sabéis que estas cosas nunca llueve a gusto de todos. Está claro, sí. Los vecinos que vivían allí querían las pantallas acústicas para que no molestaran. Hay que recordar que, por ejemplo, en esa
zona del Rosón, a pesar de ser una zona nueva, ahí no hay caballón, ni a nadie se le ha ocurrido en ese desarrollo aplicar el mismo criterio, por ejemplo, con el del Bercial, que ese sería otro criterio urbanístico que sería interesante a discutir, porque en un lado de la carretera sí se hace un caballón para no molestar a los vecinos, que todos creemos que es lo más adecuado, en el sentido de que la carretera está allí y todos sabemos que no se va a mover, pese a los sueños de alguno que quisiera enterrarla. No se va, la carretera de allí no se mueve, se puede ir para abajo o para un lado, pero moverse de ahí ya está difícil que se mueva la carretera ya. Pues entonces, la verdad es que son criterios muy distintos a la hora de discutir. Así que bueno, ya veremos, esperemos que se sigan tomando medidas y se solucionen, porque bueno, esto está bien, que se repongan estas que estaban allí, que la verdad es que era la imagen, además, aparte yo entiendo que los vecinos que les molestara el ruido fueron los primeros que se quejaran, pero la imagen también era lamentable, ver allí los hierros sin la parte del plástico, sin la parte esa, pues era un poco triste, decía, joder, aquí se ha tirado dinero y ver cómo las han puesto, los que pasamos por ahí de vez en cuando, eso barato no puede ser, porque la maquinaria que solo lleva para movilizarla y ponerla y colocar cada panel de esos, yo lo he estado viendo los últimos días y la maquinaria es importante, cortar la carretera en ese tramo, algunos carriles y demás, no es barato, así que son cuestiones de esas que siempre aquí decimos que mejor que se hagan bien, que para que puedan durar en un tiempo y no tengamos que estar siempre reponiéndolas, porque al final es mucho dinero que se tira y es dinero que es de todos, aunque algunos piensen que no es de nadie, pero es de todos el dinero. Así que, bueno, pues pasamos, si os parece, a otro tema. Sabéis que en estos días se está haciendo bueno, pues repaso en los distintos medios. Estuvo hace una semana aquí Sara Hernández en Getafe Radio, y Sara Hernández ha visto pasando por estos medios. El lunes publicaba una entrevista a Getafe Capital también con Sara Hernández. Bueno, pues está haciendo ese repaso de este primer año de legislatura que lleva, y bueno, pues en ese repaso de legislatura también estuvo el otro día o ayer creo que fue, donde estuvo en la cadena SER, en SER Madrid Sur, y bueno, pues ahí Sara hizo pues el repaso como está haciendo con todos los medios, pero sí proponía un tema que es una cuestión nueva que no habíamos escuchado y que sí quería que comentaras, y creo que quien mejor lo va a explicar es Sara Hernández. Vamos a escuchar a Sara Hernández lo que decía ayer en SER Madrid Sur sobre este nuevo programa que quieren implantar para el año que viene, y luego lo comentamos. Pues estamos trabajando en uno y lo decimos, lo verbalizo de manera pública por primera vez a través de estos micrófonos. Estamos trabajando ya en los proyectos del segundo año de legislatura, por supuesto la responsabilidad que tenemos como gobierno nos lleva a ello, y estamos madurando un proyecto de respiro familiar, porque tenemos clara una idea: hay que cuidar a los cuidadores, a las personas, de una manera fundamental, a las mujeres, porque la mayoría son mujeres que son cuidadoras de personas dependientes, también necesitan su propio espacio para ellas mismas, para ellos mismos y para sus familias. Entonces estamos ideando un programa para que esas familias puedan dejar a su abuelo, a su persona dependiente, a su familiar dependiente, puedan dejarlo durante unos días o durante unas horas al cuidado de otras personas, y que ellos puedan ir a unas pequeñas vacaciones, acudir a una boda, acudir a una comunión, o simplemente a salir a dar una vuelta para poder refrescarte la mente. Entonces existe la posibilidad, estamos barajando esa idea de que la propia persona dependiente pueda ser cuidada en el propio domicilio, con personal contratado por el ayuntamiento durante unas horas, los que determine la familia, o pueda ser ingresada durante un tiempo, durante unos días, en una residencia para que su familia pueda disfrutar de un merecido descanso o de otras cuestiones que le gustaría. Creemos que eso da también dignidad y calidad de vida a todos y de todas, porque hay que cuidar a los que cuidan. Es absolutamente necesario. ¿Hay un cálculo más o menos de cuántas personas dependientes puede haber en Getafe? Más o menos. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Sara Hernández, donde explicaba, bueno, pues ese servicio de respiro familiar, lo ha definido ella, bueno, pues era el adelanto que hacía a los compañeros de la cadena SER, bueno, donde hablaba de un servicio para ayudar a aquellos que cuidan a sus familiares. Creo que es un tema que siempre hemos comentado muchas veces aquí. Es una pena que no esté con nosotros hoy Luis, porque sé que es un tema que seguro Luis nos podría ayudar bastante en ese tema, porque es eso, estamos hablando de un servicio, pues serían ocasiones puntuales, pues para que aquellas personas que tienen a una persona dependiente en su casa, en muchos casos, pues claro, también tienen derecho a descansar, y sabemos que en esos casos, sobre todo los familiares, son los que al final, digamos, también llevan una carga muy importante, porque cuidar a una persona con grados de dependencia, sobre todo bastante altos, pues significa 24 horas al día, 365 días del año, y me parece una muy buena iniciativa en este caso del gobierno municipal
principal de Sara Hernández, de bueno, vamos a ver cómo se estructura, cómo se define y demás, pero creo que me parece muy interesante que bueno, que alguien les pueda ayudar pues en ocasiones puntuales, en un día a la semana, eso, para que esa persona también tenga eso, por lo que decía residencia, pues hombre, entiendo que por temas de vacaciones o cuestiones así, me parece muy interesante. Eugenio, ¿qué te parece? Pues a mí me parece sensacional, porque relativamente yo he vivido el tema de esto con mi madre durante una década y de verdad que no se hace vida. Entonces, eso es importantísimo. Además, nosotros desde ahora ya poner la federación en marcha, desde el año pasado ya teníamos un proyecto sobre el tema muy parecido a esto y sobre todo a las personas que viven solas, relativamente o no pueden bajar porque no tienen ascensor, y relativamente también hay que pensar lo que decía Sara Hernández en la cadena SER, que hay que cuidar a los que cuidan. Yo creo que a través de los años yo pienso que algún edil ha pensado bastante bien, porque cuando hablan en los mítines y hablan en las conferencias y en los debates del hablar del bienestar social, yo creo que el que cuida a una persona demente de esta manera, con demencia o como un tema minusválido y tal, también tiene que tener su bienestar social. No se puede estar las 24 horas y no puede asistir como se ha ido a una boda o a una comunión, o relativamente cogerse una semanita, como dicen algunos ediles en este país, que hay personas que no les llega para ir una semanita de vacaciones. Entonces yo creo que el que está también cuidando a otra persona, a estos cuidadores, también se necesita que se vaya de vacaciones. Yo pienso que la idea es sensacional. Y desde entonces, desde la Federación, y con buen corazón lo digo en este momento, apoyaremos este proyecto. Eloy, ¿qué te parece? A mí la verdad me parece muy bien. Yo creo que, como comentaba Eugenio, todos tenemos alguna situación principalmente de dependencia por parte de alguien en la familia, y generalmente las personas que se dedican a cuidar de ese familiar que se encuentra en una situación de desvalimiento, o diríamos de enfermedad, pues resulta que no pueden estar allí continuamente las 24 horas, porque de lo contrario acabarían pues en condiciones realmente un poco difíciles. Entonces se necesita que, además de que la familia eche una mano, pues también algunas instituciones vean los sistemas más económicos o más rentables para echar una mano y hacer que los que cuidan, los cuidadores, pues puedan tener ese tiempo libre que necesitan. Este es un plan que a mí me parece muy bueno por parte de Getafe. No es nuevo, porque se está dando en bastantes comunidades y en bastantes ayuntamientos en España. Andalucía lo tiene montado a nivel, Andalucía o Aragón o Murcia, estoy poniendo varios ejemplos, lo tienen montado a nivel de comunidad y también a nivel de ciertas poblaciones. Y luego también hay empresas de servicios que ofrecen esta sustitución, pues son sustituciones temporales, y lo ofrecen pues en base a que los ayuntamientos a veces dan ayudas para que eso se pueda dar. Y a mí me parece, la verdad es que me parece un tema muy bueno, y creo que esta situación de echar una mano a toda esta gente que está ayudando a mantener a parte o a gente de su familia, principalmente son de familia, en las mejores condiciones, necesitan apoyo no solamente por parte de sus familiares directos, sino que también las instituciones faciliten ese apoyo que necesitan. Me parece realmente bueno, y me parece bien que el ayuntamiento se meta en ello, porque quizás a lo mejor no se necesite una gran mano de obra por parte de técnicos del ayuntamiento para echar una mano, sino a lo mejor un pequeño presupuesto para que gente que está en circunstancias difíciles, porque cuando es una familia, os pongo un ejemplo, nosotros somos pues 8 hermanos en mi caso, y mi madre está en una situación un tanto difícil y hay que echar una mano, pero entre 8 nos podemos sustituir, pero si fuéramos un hermano o 2, pues tendríamos francamente dificultades para poder hacerlo. Ahí es donde el ayuntamiento tiene que intervenir, digo el ayuntamiento u otras instituciones, y hacer que esas personas que estén cuidando de los mayores o de otra persona que esté más o menos incapacitada, que es lo que estamos hablando, pues pueda facilitarle la vida, dándole algunas horas o algún tiempo libre para que por lo menos puedan respirar. Y a mí me parece que además la palabra o la frase que se ha buscado
Me parece que en este caso el tema del respiro me parece un tema muy bonito, el programa de respiro familiar. Bueno, pues desde aquí que quede nuestro apoyo y ya veremos a ver cómo va evolucionando en esas declaraciones. Bueno, pues a Sara que sería para el próximo año, que es cuando se intentará poner en marcha desde el gobierno municipal. Eugenio, sí. Yo, aparte, como he dicho antes, que apoyamos el proyecto para el próximo año, no nos importaría relativamente desde la Federación tener colaboración con el Ayuntamiento para tener este estamento como para cuidar a los cuidadores, porque yo creo que se puede llevar desde alguna asociación que hay que están trabajando con gente para poder tener eso. Y de verdad le digo de corazón que relativamente que estamos dispuestos a colaborar. Bueno, aprovechamos y mandamos un saludo a uno de nuestros oyentes que nos está siguiendo durante la tertulia y nos mandaba el enlace que fue el Ministerio de Fomento ya aceptó lo que era el enterramiento de la carretera de Toledo, que estábamos hablando antes en el tema de las barreras acústicas. Es cierto, además yo creo que, yo personalmente estuve en esa presentación que se hizo en el Centro Cívico de la Alhóndiga, donde Víctor Morlán, que además es la persona que aparece en la noticia que nos enlaza nuestro oyente, yo estuve en esa presentación y donde está. La cuestión es que lo único que le faltaba a esa propuesta era el dinero, que parece que era lo más relevante para acometer una obra de tal calado. Pero bueno, sí es cierto que aquello, digamos, que el Ministerio de Fomento sí aprobó el proyecto, en este caso, que le presentaba el Ayuntamiento de Getafe para eso. Y es cierto que en aquella reunión estuvo, Víctor Morlán estuvo en aquella presentación que se hizo en el Centro Cívico de la Alhóndiga. Continuamos con las noticias y según informa elbercial.com, el Ayuntamiento anuncia que sigue trabajando en el proyecto Getafe Ciudad Accesible. El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Delegación de Mantenimiento, continúa avanzando en el proyecto Getafe Ciudad Accesible, una iniciativa que tiene como objetivo no solo la eliminación de barreras arquitectónicas, sino también la incorporación de recursos para evitar la discriminación de las personas con discapacidad por carecer de un método de accesibilidad universal. Para ello, desde la Delegación de Mantenimiento se está elaborando un convenio para la realización de acciones, trabajos conjuntos y la elaboración de un plan de accesibilidad como parte imprescindible de este proyecto. Getafe cuenta con varios actores para evaluar realidades y proponer soluciones en accesibilidad: el Consejo de Movilidad, el Foro de la Discapacidad, el Consejo del Mayor y la FAPA. Estos foros de trabajo son los verdaderos creadores de que Getafe sea poco a poco una ciudad mejor para vivir cumpliendo los criterios de accesibilidad en toda su extensión, sea cual sea el grado de dependencia. Dentro de este proyecto se incluye la creación del sello de calidad Getafe Accesible para la promoción de estos principios en cualquier espacio público o privado, el diseño de una guía útil que apueste por la inclusión y la creación de un espacio específico de información, ayuda y respuesta a las necesidades de la población. Getafe es además la promotora de la creación de la red madrileña de ciudades accesibles, con el convencimiento de la eficacia del trabajo en red y la municipalización como base de las políticas públicas de igualdad de oportunidades e inclusión social. Este proyecto parte de que Getafe necesita una forma de trabajar en la accesibilidad y la creación de un engranaje dentro de la administración que permita la búsqueda de elementos que generen barreras arquitectónicas, lo que permitiría la prevención de entornos físicos hostiles y la aparición de nuevas barreras. Bueno, Getafe además se encuentra dentro de la Red Nacional de Ciudades Accesibles y bueno, yo creo que se lleva tiempo trabajando en esta cuestión. Yo creo que es una cuestión que cada día, digamos, que tiene una sensibilidad más alta dentro de la sociedad. Hay que recordar y hay que reconocer que en la legislatura pasada se comenzó ese proyecto de rebajar, pues sobre todo todos los pasos en el tema de los pasos de peatones, de hacerlo accesible para que todo el mundo pudiera hacerlo. Creo que eso es un trabajo que se hizo muy interesante desde la legislatura pasada, que se continúa haciendo. Hay casos, recientemente, obras en la zona de la calle Estudiantes, por ejemplo, en el barrio de la Alhóndiga, sitios así se están haciendo, sitios donde eran impracticables. Se están arreglando. Ayer hablábamos aquí de las calles nuevas que se van a reformar en estos días, como son la calle Fernando Barachina o Julián de Aviñas, también en esa zona del barrio de la Alhóndiga, donde directamente no es que no pueda pasar una persona con silla de ruedas, que directamente no puede pasar una persona mayor ni con un carro, porque aquellos son calles que tienen 40 años sin arreglarse. O sea, cuestiones de esas que se están haciendo. Y no solo en cuestión de calles y rebajes y esas cuestiones, sino, por ejemplo, recordemos una de las últimas medidas que se presentaron desde la empresa municipal Lima con la empresa
Contenur, que es la que hace los contenedores, esos agujeros que, por definirlos así, esos orificios que tienen en un lateral para que cualquiera, por ejemplo, pueda depositar los residuos en función, o sea, no tengas que subirte, que sea más fácil para aquellas personas, que digo, no solo personas con silla de ruedas, que siempre parece que nos centramos en eso, sino que, pues, vecinos más mayores que tienen más dificultades a la hora de afrontar estas cuestiones. ¿Qué os parece todo este asunto? Pues a mí me parece muy bien, relativamente, y volvemos otra vez. Menos mal que ya vuelvo a algunos que algunos han llegado a sentir ya algunas palabras y algunas decisiones que algunas muchas veces he pensado de cuando se ha hablado de igualdad, no es la igualdad entre hombre y mujer. Sí, yo pienso que también es igualdad entre discapacitados, gente que no puede ver, mayores, relativamente, eso también es el tema de igualdad. Ya he visto a lo que ha dicho antes José Luis en el tema de los componentes, estos residuos que han hecho ahora, que relativamente ya lo he visto por ahí, que tienen un S para que se pueda meter la basura, por ejemplo, pues personas mayores que no pueden levantar la tapa, porque la tapa relativamente hay que hacer fuerza para eso, y relativamente pues ese es el principio. Y el tema, yo creo que hay que empezar más la visibilidad, y el tema, una cosa de aquí, llamo al tema del comercio y al tema de la hostelería, que también cuando tienen que hacer la rampa para la silla de ruedas, porque yo creo que también lo que está en una silla de ruedas o un andador tiene derecho a tomarse un vermú o una cañita. Entonces hay que, desde aquí, en estos momentos, pues tengo que decir que hay que pensar y a mentalizar que entonces relativamente hay que empezar a combatir lo de la igualdad, no la igualdad entre hombre y mujer, la igualdad de todos los seres humanos. Eloy, ¿qué te parece? Pues yo creo que el esfuerzo que se está haciendo aquí en España, estoy hablando de España a nivel general y a lo mejor en zonas como Getafe a nivel particular, yo creo que es muy encomiable, y voy a poner un par de ejemplos, si os parece. El primero es que mi hija, por ejemplo, está viviendo en Bruselas, y me toca ir pues de vez en cuando para allá para verla. Bueno, pues como le pasaría a cualquier padre en estos casos, pero el tema que ves es que ella tiene un niño y se tiene que mover es un niño de varios meses y se tiene que mover con una silla de ruedas. Cuando uno se mueve con una silla de ruedas en una ciudad como Bruselas, que es de las más avanzadas de Europa, pues lo primero que ve es que muchas de las calles son antiguas, las casas son antiguas, y además intentan mantener parte de los barrios que tienen antiguos, muy bonitos, pero lo primero que te das cuenta es que el tema de accesibilidad para personal que se mueve en silla de ruedas o para personal ciego, en este caso, que se tiene que mover, pues lo tiene francamente difícil, porque primero, para gente que va o que mueve en silla de ruedas, como son los niños, por ejemplo, que van en sillitas de ruedas, o alguien que tiene que ir porque tiene problemas de movilidad, tiene que ir en una silla de ruedas, no existen muchos rebajes como pueden existir aquí a la hora de los cruces, en los semáforos, en cruces de semáforos o en cruces de pasos de peatones. Ese es el primer tema. El segundo, en bloques de viviendas tampoco existe tantas zonas con rampas, y realmente esta gente lo tiene muy difícil. Otra cosa también que uno puede observar en sitios como Bruselas, y cuando dice uno Bruselas estoy hablando de grandes ciudades europeas, de ciudades de más de 100.000 o 200.000 habitantes, es que tampoco se visibiliza a la gente que tiene problemas de movilidad. Apenas se ven ciegos que vayan por su cuenta o invidentes que vayan por su cuenta con su varita moviéndose, apenas se ve gente de este tipo, apenas se ve gente que vaya con su silla de ruedas por las calles. Es decir, que yo creo que en ese sentido nosotros estamos bastante más avanzados en este país. Yo creo que es una de las grandes cosas que trae el que la gente se preocupe, y cuando digo gente me refiero tanto a nivel particular para exigir que las autoridades hagan estos rebajes y pongan las calles a nivel que deben estar para que todo el personal con problemas de movilidad o falta de visibilidad se pueda mover. Y yo creo que es una gran cosa esa, de que todo el mundo tenga una cierta confianza a la hora de moverse en las calles, por su cuenta y sin necesidad de una persona que le tenga que ayudar. El problema viene cuando a lo mejor en circunstancias de crisis, cuando como ocurre ahora en nuestro país, pues buena parte de las calles o muchas de las calles se encuentren con losetas que se encuentran, que no se encuentran en su sitio, y que entonces pues tienes problemas para tropezar, o que otras, debido a que no se reparan por falta de dinero, que es lo que estamos hablando con el tema de la crisis, pues estén muy desiguales en las calles y la gente se tropiece con cierta facilidad.
Yo creo que ese es un tema a lo mejor a tener en cuenta siempre y cuando haya dinero para reparar, y a lo mejor lo hay, porque el mantenimiento al final tampoco es cierto que es caro, pero a lo mejor el mantenimiento más caro es aquel que no se hace y hay que reparar la calle al cabo de varios años, hay que reparar la calle entera, entonces a lo mejor ahí habría que hacer un pequeño esfuerzo. Pero yo creo que tanto a nivel de Getafe como a nivel nacional, en líneas generales, la gente sí, las autoridades y la gente a nivel particular sí se está preocupando para que el personal que tiene problemas de movilidad o de visibilidad, como decía antes, tenga posibilidad de ir a la calle, de moverse sin necesidad de ir de un acompañante o de que le echen una mano. Os voy a poner otro ejemplo más típico. Buena parte de los autobuses que se mueven en Madrid tienen plataformas laterales para que tú puedas meter una parte, quiere decir, para que tú puedas meter el cochecito de niño o la silla de ruedas pueda entrar. Yo me estoy acordando ahora mismo del Langui. Os acordaréis que él solo salió y se puso delante de un autobús para exigir que los autobuses de las zonas de Madrid pues tuvieran esa posibilidad de aceptar las sillas sin necesidad de que alguien le tuviera que echar una mano. A mí eso me parece genial, tanto la actitud del Langui como la actitud de la gente exigiendo que los autobuses de Madrid tengan ese tipo de situaciones, como de las autoridades también, que yo creo que reaccionaron al principio en plan duro, que alguien no se podía poner delante de un autobús, pero luego se dieron cuenta de que habían metido la pata hasta el Corvejón. Entonces intentaron ya redimirse diciendo que efectivamente estaban de acuerdo en que había que considerar la posibilidad de que todos los autobuses de Madrid vinieran con cosas de este tipo. Y ya termino diciendo, por ejemplo, que en muchos de estos países que tienen medios de transporte bastante más antiguos que lo que tiene Madrid, tienen una ventaja, y es que posiblemente el periodo sean más típicos los autobuses o los tranvías que se ven en algunas de estas zonas. Estoy hablando de grandes ciudades de Europa. Pues a lo mejor es muy bonito que tengan y que aprovechen sus autobuses y sus tranvías al máximo, pero lo que sí es cierto es que es imposible absolutamente que una silla de ruedas entre en un tranvía, por ejemplo, de alguna de las grandes ciudades de Europa. Los alemanes, sin embargo, sí tienen ya tranvías amplios con facilidades para que puedan entrar la gente que va en silla de ruedas. Pero, por ejemplo, en otros países las entradas a los tranvías son aproximadamente de 50 centímetros. Es decir, que la gente tiene que entrar o salir de uno en uno, pero es imposible que una silla de ruedas quepa o que una silla de niño quepa, a menos que tenga 50 centímetros, que sería básicamente para un niño de 3 o 4 meses. Entonces, yo creo que eso dice mucho en favor de que aquí en España en algunas cosas puede que estemos atrasados, pero en otras estamos más avanzados que en otros países de nuestro entorno, que teóricamente se supone que están más van por delante de nosotros. Aprovecho lo que hace referencia, que decía Eugenio, ¿querías comentar algo de esto? Sí, quería comentar algo. Hombre, hace poco hemos visto por ahí en televisión un chaval que iba a la universidad, me parece que era de Sabadell, que tenía que ir a Barcelona, y daba la casualidad que el cercanía, sí, tenía la rampa que llegaba, pero daba la casualidad que eso estaba a 20 centímetros y se podía hundir. Vamos a ver si somos capaces, entre el tema del Renfe y las estaciones de Adif y todo eso, se pongan en un método universal para todo el territorio español, tanto a través de cercanía o a través del AVE, y que eso no es tan difícil en los tiempos que estamos. Se reajustan las puertas, se reajustan los coches que van, y relativamente se puede pasar. Es que a mí me da pena que un chaval, o quien sea, un ser humano, no pueda ir a una universidad porque no le falten 20 centímetros para una rejilla, para meter una silla de ruedas. Es que manda narices. Y luego hablamos de igualdad. Hay que seguir igualdad y con hechos y el funcionamiento. Mientras no se vea eso, ni estamos muy atrasados ni estamos tampoco muy adelantamos, estamos en una zona media. Ahí podemos aprovechar, Eugenio, me lo recordabas, y hacemos hoy el recordatorio, que luego lo hacían aquí el martes otra vez en la tertulia los periodistas de Getafe cuando hablaban, el caso bueno, le voy a llamar el montacargas, no, bueno, como se llame, el ascensor que tienen para minusválidos en la estación de las Margaritas, que el otro día, se cuenta por semana, llevan 66 o 67 semanas sin que le cambien, y según ellos, lo que hablaba hoy, no se le hace el mantenimiento porque se dice que se va a poner uno nuevo, pero sigue sin arreglarse. O sea, si mientras que no vas a poner uno nuevo, pues repáralo para que la gente lo pueda usar. ¿Cuánta gente que puede haber en esa circunstancia? Hablar de la universidad, y me acordaba de eso. ¿Cuánta gente puede ser que quiera ir a la universidad al Carlos III, que venga de fuera de Getafe y venga en el tren y no pueda ir, pues porque no pueda subir esas escaleras porque lleva 66 semanas?
Hay alguien en Twitter que lo está contando, son 66, yo ya pasaremos a 67 semanas sin arreglarse el S y estamos esperando a que pongan uno que, bueno, por lo visto va a ser de diseño, va a ser espectacular de bonito. Alguien irá, seguro que algún político tendrá poca vergüenza de ir a hacerse la foto, seguro, al lado del montacarga, y será para que luego se sorprenderán de que les pasen cosas. Eso es primordial en este país. La foto. Va el político a hacerse la foto, ha quedado bien, da la palma, corta la banderita española tradicional y dice, ya inaugurado. Ya veremos lo que va a quedar. Eugenio, pensaba que ibas a decir, y corta el cable y ya no funciona, y vengo otro día. Oye, pudiera ser también la Y vengo otro día que la foto. Yo creo que eso de las fotos en este país es fundamental. Si no hay foto no hay nada. A ver, el vecino incontrolado quería comentar algo. Bueno, no sé, yo creo que es reincidir más en lo mismo. Hay que reconocer que se ha avanzado. A las personas que tienen esa dependencia, esa necesidad de ir en silla de ruedas, por poner algo más directo y que refleja más la situación de los que la padecen, pues se ha avanzado algo. En fin, ya es verdad que hay trenes y hay medios en los que tienen elementos para poder ser asequibles esa circunstancia. Pero lo extraño y lo raro para mí es que todavía no se den cuenta las autoridades que dependen, por ejemplo, de Renfe, el Ministerio de Fomento, Ana Pastor. ¿Me parece que se llama Ana Pastor la ministra? Todavía sí. Sí, no sé si no sé si será la que va, no sé si será una de las que va en coche oficial o ella suele ir, ya veremos qué pasa. O ella suele ir en transporte público. Pero aquí se sabe que se ha denunciado la estación Getafe Industrial, esa cosita que hay pegado camino del cerro. Y es lamentable. Allí no hablamos ya ni de accesibilidad. Allí es peligroso hasta para los que pueden... Claro, es que es lamentable. Acceder normalmente. Es lamentable que haya ciudadanos que se preocupen por hacer lo posible en darle a eso, pues bueno, esa necesidad de que uno pueda ir, caminar, coger ese transporte público con cierta garantía. Pero lo que no se puede es colocar una escalera para pasar de un andén a otro, subirte una rampa con 45 o 50 escalones, bochornoso, guarrindonga, propia, pues yo no sé de qué lugar, ¿eh? Y que aquí nadie diga nada. Ah, sí, perdón, si alguien ha dicho algo, y ha sido la defensora del pueblo, o el defensor del pueblo, o ese cúmulo de defensores que hay alrededor del defensor del pueblo, que bueno, a un vecino le mandaron una carta diciéndole, en el 2016 comienzan las obras. Y bueno, yo no sé si será el 2016 de esta era o de otra era futura. Es cierto que bueno, el hecho que habéis comentado del chaval ese de Seseña, del Langui o Longui o ¿cómo es? El Langui, Vallecas. Pues es verdad que se tuvo que enfrentar y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo ocurren y cómo se llega a este extremo en el que yo intente subir a un autobús y encima se me pongan pegas y me pueda decir el empleado de ese autobús, oye, usted es un irresponsable? Pues bueno, que yo no pretendo crear discusión ni problemas con usted, yo estoy reclamando un derecho que creo que se me debe de reconocer y dejarnos menos de bailar la perdiz y de que sí, en fin, Eugenio, que es verdad, que cortan el cable para volver a hacerse la foto. No, pero además es curioso porque con lo que dice Eloy, eso saltó con el tema del Langui, los que, bueno, pues estando aquí en la radio, al final se escucha muchas veces y aquí, miembros de vecinos de Getafe, de la asociación de Dines, ya venían quejándose de esa situación, es decir, el autobús, y claro, esto es muy fácil decir que es culpa del... Yo nunca se lo diré, pero se puede decir que es culpa del autobús, del conductor, que no sé qué. Claro, llevan unos horarios cerrados y claro, ¿qué pasa? Que mientras que sacas la plataforma, la bajas y tal, pues pierdes tiempo. Entonces se hizo habitual el decir que la plataforma estaba rota. Entonces dejaban allí, y aquí hemos contado casos de madres con niños, que yo lo he escuchado en estos micrófonos, madres con niños que, bueno, pues que el autobús pasaba y le decía que no, que es que estaba estropeada, y venía el siguiente y le decía que estaba estropeada. Y claro, pues la gente al final, pues claro, no, digamos que ya no utilizaba el transporte público, se tenían que buscar sus propias artimañas para hacerlo. Entonces, que es una circunstancia que le pasaba al Langui en San Martín de la Vega. Es decir, el de San Martín de la Vega le decía que eso, pues Langui de pan, decía Eloy de Vallecas, es de pan bendito. Entonces, claro, él cuando viene se ha ido a vivir a San Martín de la Vega, ahora pues ha hecho su familia y demás, se ha ido allí como tantos
madrileños que han tenido que salir a las afueras por comprarse una vivienda. Y claro, ¿cuándo sale eso? ¿Cuándo se hace público? Cuando es alguien de esas características que se puede poner delante de un autobús y van todos los medios de comunicación a sacarle. Pero ¿cuántos vecinos de Getafe, porque estamos en Getafe, pero cuántos vecinos de muchos sitios han sufrido esas circunstancias? Y ya digo que no creo que sea un problema en sí del conductor y del trabajador, sino bueno, de los horarios, de los trabajos que tienen en este caso los trabajadores de la MT o de las distintas empresas que prestan este tipo de servicios. Eugenio, creo que quería decir algo. No, yo decía algo sobre el tema de Getafe Industrial, de la estación. Se nos llena, bueno, otra vez a incidir con los políticos o con Renfe o con Adif o los gobiernos regionales o los gobiernos municipales o estatales relativamente en el tema. Una estación Getafe Industrial, a 100 metros un polígono industrial y a 10 metros una empresa multinacional y mundial como es Eurobús, que tenga que estar una estación cerrada. Tiene que estar como linda, porque tiene alrededor una gran empresa. Y luego a estos políticos que dicen que hablan del medio ambiente, claro, si no tengo transporte público en condiciones, pues me tengo que coger el coche. Y dice, mira, cada día va uno. Pues si es que no ponemos los medios, o lo cerramos. Como no entra ni un euro en la taquilla, pues lo cerramos. Pues no, señor. Hay que el tema, fíjate si esa estación estuviera a punto en conducciones, que luego se nos llena a todos los políticos de hablar de Europa, que vayan a Europa, al polígono de Lyon, y vean cómo están allí el tema de las sedes de la red de los ferrocarriles y de los metros. Es que es triste que luego, lo que vuelvo a decir otra vez, hacen la foto y hasta luego Lucas. Pues no, señor. El tema de cuando se hace una cosa, relativamente es mantenerla. Y todos los medios, yo sé que los servicios públicos son deficitarios, pero hay que mantenerlo. Porque da casualidad que eso es de los impuestos de los españolitos que pagamos todo. Entonces yo creo que eso es fundamental. No, ahora la vamos a abrir, a ver cuándo, como ha dicho aquí el compañero, para el 2016. Pues no sé si será del siglo 40 y tanto, pero no sé relativamente dónde estamos. Y es triste todas estas cosas. Se evitaría en ser Getafe una de las más de medio ambiente, que es de las peores que tiene en la cuestión, porque tiene 4 carreteras, estamos en un cuadrado y estamos aislados con el tema del medio ambiente, con el tema de tóxico. Relativamente, pues se quitaría algo. Relativamente, gente que a lo mejor viene a Euroville, ¿para qué llevan el coche? Coge la tocha, sube metrecito, baja, sube, baja, y relativamente ya hacer acceso a esas condiciones. Que estamos en Europa ya, porque estoy en la mitad de eso. Tú fíjate, si es que luego vas a los polígonos y están infestados de coches, de chatarra, de rollos. Es que el palo que toque, no es que hemos hecho no sé cuánto, pues es que a los polígonos y da asco verlos. No están. Yo no he salido por ahí, veo fotos relativamente cuando llama en Lyon, en otra parte de esa que hay en el tema industrial de Francia o esto, y me quedan mirados los polígonos industriales. Que yo creo que algunos de estos políticos de este país o de la región o de este municipio, yo creo que viajan bastante a Europa a ver las cosas. Venga, Eloy, que tengo más temas, que nos hemos quedado ahí en lo de la accesibilidad y habéis aprovechado y eso. Sí, yo quería aprovechar, ahora que ha salido el tema de los polígonos, un día tenemos que hacer algún diríamos, programa solo dedicado al tema de polígonos industriales, no tanto de Getafe, donde hay alguno que es regular, sino en general de Madrid, donde la mayor parte de los polígonos son un desastre, por no decir una vergüenza. Y entre ellos hay, claro, varios polígonos de Getafe que están más que impracticables, dejando aparte el tema de los accesos, que yo creo que el tema que habéis comentado aquí de la estación de Getafe Industrial es algo que no hay por dónde cogerse. Pero en líneas generales, si tú quieres atraer a alguien, a nosotros, que se nos llena la boca de decir que Getafe ha sido un polo industrial y podría ser cualquiera que venga a invertir a Getafe, quitando el polígono, en este caso de la Carpetania, buena parte del resto de los polígonos habría que echarse las manos a la cabeza para empezar a pensar a ver. Y mira que hemos presumido de metros cuadrados de suelo industrial. Sí. Bien. Vale, mejor creo que no tocarlo sino con datos, pero el día que quieras se puede montar un pequeño programa e invitar a gente a lo mejor de algún polígono para que nos dé su opinión sobre este asunto. Y alguien del ayuntamiento también, pero creo que daría para varios programas este tema. Bueno, que nos quedan 5 minutos y tenemos que ir acabando. Yo tenía muchos más temas para comentar, pero os habéis enfrascado. Ayer se celebró en Las Margaritas un
el 7º encuentro comunitario intercultural que lleva el programa ICI de intervención comunitaria, que bueno, que ya sabéis, en el cual colabora la obra social de la Caixa, el Ayuntamiento de Getafe y el CEAR. Ayer se hizo este encuentro intercultural en Las Margaritas, bueno, pues en ese proceso de convivencia y de implantación que tantas veces donde se hicieron actividades infantiles, musicales, deportivas, hubo actuaciones de baile urbano, breakdance y degustación de té y dulces y pastas árabes y demás en ese encuentro interculturario, bueno, pues en un barrio donde, bueno, siempre que pase noticia cuando hay algunos conflictos, y yo creo que cuando también se está trabajando para esa integración de esos vecinos que vienen de un poquito más lejos que los demás, que también es importante que resaltar que ahí se están haciendo este tipo de actividades. No sé si queréis comentar algo. Pues yo iba a hacer un pequeño comentario. Me parece sensacional estas cosas. Nosotros desde la Federación, a todas las asociaciones de vecinos que están federadas con nosotros, hemos dicho que relativamente en la fiesta de los barrios, voy a recordar hoy, en este fin de semana son las fiestas de la Lóndiga, y me parece una parte proporcional también de Juan de la Cierva, en donde están nuestras asociaciones de vecinos. Hemos dicho que se tenía que hacer un tema del programa intercultural con el tema de los refugiados, el tema de saharaui, y relativamente creo que eso hace y fortalece a Getafe en tema de la convivencia, de vivir en estos actos, para que nos incorporemos a unas culturas de unos y ellos se llevan a las nuestras, que yo creo que entonces sería eso, hacer una ciudad bastante de vivir, y el tema de estar en convivencia, que es lo fundamental. Yo decía José Luis, cuando se hace una cosa que ha habido problemas gordos, se han dicho, y cuando relativamente hay que hacer el tema de que eso también hay que volverlo otra vez a mismo a decirlo, porque eso es sensacional. Yo creo que Getafe en ese aspecto ha sido solidario, y relativamente yo creo que seguirá avanzando. Eloy, ¿qué te parece? Pues yo creo que más que nada es necesario. Todos sabemos en Getafe que las asociaciones que se han creado alrededor de las casas regionales, en su momento, pues tenían su sentido, porque había gente que había venido de todas las partes del país, y la verdad es que yo creo que han sido pequeños focos culturales alrededor de los cuales, pues además de moverse a lo mejor intereses del propio ayuntamiento, para que incluso de las propias autoridades del ayuntamiento, para tratar de arrimar algunos votos a su redil, por poner un ejemplo, yo creo que la parte más importante ha sido que ha habido gente que ha sido capaz de utilizar estos medios para crear agrupaciones sociales y culturales que de otra manera no habrían existido aquí en Getafe. Y ahora mismo, cuando va alguien a alguno de las casas regionales, pues lo que menos tienen son a veces temas dedicados al asunto de la región y a la evocación de su infancia, sino que lo más importante es que en los barrios donde están ubicados, pues yo creo que atraen bastante gente, pues tanto sea para temas deportivos, como para temas culturales, como para temas sociales, tratando de evocar lógicamente a su zona regional, pero yo creo que han sido, como decía antes, esos pequeños focos culturales. ¿Ahora qué se necesitaría? Pues ahora yo creo que, debido a que hay gente de muchas otras zonas, de muchos otros países, yo creo que no estaría de más que esta gente, pues en primer lugar, no haga olvidar a sus hijos. Yo creo que es un tema importante. Pues por poner un ejemplo, el idioma. Imaginemos, por ejemplo, que hay una colonia, que es cierto aquí, de gente que procede de Marruecos, o que procede de Rumanía, o que procede de Polonia, o de cualquier otro sitio. Yo creo que es importante que el ayuntamiento ceda espacios para que esta gente pueda tener no solamente un centro para reunirse, sino sobre todo para expandir su propia cultura. Primero, entre los hijos de la gente que está en nuestra ciudad. Es decir, es bueno que las chavales de la gente que procede de Rumanía, pues por supuesto hable español o castellano, porque es aquí donde posiblemente en un futuro pues se va a desarrollar. Eso es más que bueno, es necesario. Pero también es necesario que no pierdan su idioma de origen, porque yo creo que es una lástima que, de igual manera que hay españoles viviendo en Francia y sus hijos apenas hablan francés, en algunos casos, en otros la mayoría sí hablan español, quiero decir, es una pena que pierdan su lenguaje o su capacidad de hablar español,
pues lo mismo, o de hablar y escribir, pues lo mismo ocurre con gente aquí que procede de otros países. Yo creo que es una riqueza cultural, primero, que los hijos de gente que proceden de Marruecos pues sigan hablando bereber o sigan hablando árabe, o francés, que a lo mejor hablan en casa. ¿Por qué van a perder esa capacidad de aprendizaje? Y además es bueno también que haya clases incluso para españoles también, que a lo mejor queramos aprender árabe o queramos aprender pues rumano o queramos aprender. Yo creo que este tipo de cosas deberían irradiar o ser parte de la irradiación de esa cultura que tienen de otros sitios. Y yo creo que sería enriquecedor para un sitio como Getafe que el ayuntamiento se prestara para echar una mano, no de manera ampulosa, buscando grandes centros donde a lo mejor pues tengan 1000 metros cuadrados, por hacer una exageración, sino que a lo mejor de lo que se trata es de empezar de manera un poco humilde, facilitándoles espacios, como decía antes, facilitándoles alguna pequeña subvención, sobre todo al principio, a la hora de empezar, pero para que esa gente no pierda primero sus raíces, ni sus hijos tampoco, y segundo además sea un método de integración de la gente que tiene alrededor. Bueno, pues son las 12 ya y 1 minuto, y para acabar, nuestro vecino incontrolado nos ha traído un regalito, como hace siempre, para comentar aquí, para cerrar la tertulia del jueves. Bueno, desde que se hace la foto el vecino incontrolado. Venga, dale que nos vamos. Pero relativamente no ha cortado la cinta. Ni el cable, es que no es de letra. El cable. Qué bueno. Soer con la tipeja, cuánto descaro, cuánta jeta. Desde su sereno cigarral, medita, piensa cómo acojonar al personal, meter miedo, meter mierda, sin más. Eureka exclama, coño, ¿ya están? Las pensiones y pensionistas como alma letal. Y al enemigo ni agua, coño, no se vaya a emborrachar. Mete miedo la tipeja, y viene a significar que si Podemos las elecciones ganara, las pensiones recortarán cuando no quitar. Esta tipo de talla intelectual es aquella que sin pudor y con mucho desparpajo recortó lo recortable y sacó la recortada para bajar las pensiones. Es la misma que retiró subvenciones, eliminó las ambulancias, deduciendo que era un lujo tenerlas a todas horas, dando servicio y ayuda a las personas mayores. Que si Podemos gana, os quitarán las pensiones, como ocurre en la Grecia destartalada. Así, sin más, se desganita la tipo, y desde su idílico cigarral, al son de las cigarras, sin ningún pudor, piensa, se agita, de cómo al personal acojonar. Sí, las pensiones y los pensionistas, como alma letal. Cuidaos, cuidaos y procurar que no gane Podemos, advierte con vanidad. Al enemigo ni agua, a Podemos ni pan, que se crecen y se cargan el estado de bienestar. La singular, la única, la excelsa Dolores de Cospedal, desde su cigarral, la inconsciencia la revienta, y emulando a su colega, sin tino y sin maldad, nos viene a recordar que se jodan, que les den. Soy con la tipejo, cuánto descaro, cuánta jeta. Bueno, pues ahí quedaba nuestro vecino incontrolado una semana más. Nosotros nada, nos despedimos, hacemos un pequeño corte y nada, en unos segundos tenéis ahí con vosotros a Ruth Holgado para contaros toda la actualidad de Getafe. Así que muchas gracias por haber estado aquí y nada, seguir conectados ahí a Getafe Radio, que nos vais a poder escuchar en unos segundos, seguir hablando de Getafe. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a todos.